Maestría en Gestión Pública en la Universidad San Martín de Porres, socio director del estudio de la práctica de Derecho Público y Consultoría. Además, agradecer al Ilustre Colegio de Abogados del Santa y al Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, asimismo al Instituto Paráclitos, quienes están organizando este primer diplomado. En especial, agradecer al doctor Sabino Ponce Rosso, decano del Colegio de Abogados del Santa, y al doctor Cristian Tantaleán Odar, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca. En esta ocasión, le voy a dar pase al ponente para que pueda iniciar con esta sesión. Adelante, doctor. Está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Por favor, ¿me puede confirmar si tengo disponible compartir pantalla? A ver, doctor, un momento. Gracias. Doctor, ya puede iniciar con la presentación. Listo, gracias. No, no me deja compartir la pantalla, señor. Sí, un momento, doctor, por favor. Sí, doctor, ahora sí, para que pueda compartir, por favor, y prende su cámara. Listo, ¿está visualizando ya el PPT? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Ok, listo, gracias. Sí, doctor, no se olvide de prender su cámara. Ok, bueno. Ya, listo. Ahora sí empecemos. Para poder hablar acerca de la administración pública y el procedimiento administrativo general, quisiera empezar a modo de introducción haciendo referencia al Estado y, por supuesto, para hablar de Estado, remitirnos a los elementos anteriores del Estado para con esto poder transitar y finalmente decantar en el tema que nos convoca ahora, que es el funcionamiento de la administración pública y el procedimiento administrativo general. Como una primera aproximación, yo quisiera que podamos remontarnos a los albores de la historia de la humanidad, cuando dejamos de comportarnos como animales propiamente dicho y marcamos este punto evolutivo a lo que finalmente somos ahora, que es la raza humana. Sin duda, una de las características fundamentales que determina nuestra naturaleza como seres humanos tiene que ver con nuestra, diré, no solamente capacidad, sino más bien necesidad de asociatividad y la pertenencia a una comunidad, la pertenencia a una tribu. Por supuesto, esto tiene una explicación desde un punto de vista muy práctico, que es que el hombre, como parte de su proceso evolutivo, empezó a notar, empezó a entender en base a la experiencia, que era mucho más posible
lograr el éxito en estas empresas iniciales, como la cacería de grandes animales, por ejemplo, actuando en forma conjunta que actuando en forma individual. Es decir, el humano logró valorar la trascendencia de la asociatividad para una mejor, más eficiente y más efectiva forma de vida. Y es así como fueron surgiendo las primeras organizaciones políticas, si se quiere, y esto dio también el paso con el descubrimiento del fuego, con el descubrimiento de la agricultura, dio paso a que las sociedades evolucionaran a estas primeras tribus y dejaran de ser nómades para convertirse en tribus sedentarias. Y el sedentarismo permitió la creación de ciudades que luego se convirtieron en estados y que a lo largo de los siglos terminó transitando por un proceso evolutivo, no solamente político, sino también además económico y social, hasta llegar a las distintas formas de sociedad y de Estado que conocemos ahora. Uno de estos primeros elementos es el elemento humano. No podríamos hablar de Estado, de ninguna manera se podría hablar de la existencia de un Estado sin el elemento humano. De modo tal que, sin duda alguna, es el elemento fundamental y la base de la existencia del Estado. Entonces, este elemento humano encuentra su sustrato en un grupo de seres racionales y libres, dotados de vida que tienen fines específicos. Y esto es fundamental. Este asunto de la comunidad de propósito es lo que termina dándole esencia a un Estado. Claro, lo digo en términos latos. Ahora vamos a ver cuál es la acepción correcta a este grupo humano ligado por una identidad de propósito. Pero en términos generales debemos entender que no podríamos hablar de Estado sin este elemento, sin el elemento humano. Por tanto, el elemento humano es la base de la existencia del Estado. Y vamos a ver, y así lo concibieron los pensadores de la Revolución Francesa, que cabalmente el Estado existe por y para el servicio del humano. O dicho en términos de los pensadores de la Francia postrevolucionaria, el Estado existe por y para el servicio de la sociedad. En este contexto del elemento humano, tenemos que tener una primera aproximación a el concepto de persona. ¿Qué se entiende por persona? El antecedente legislativo más antiguo en la definición de persona lo encontramos en la antigua Roma. Y en la época de los romanos, para los juristas romanos, persona es quien representa un derecho ante la ley. Hablamos de persona para referirnos a quien representa un derecho ante la ley. Sin embargo, esta clasificación de persona se desdobla en estas tres acepciones. Por un lado, según William James, hablamos de la persona material. ¿Qué cosa es la persona material? La persona material, el yo material, está constituido por el cuerpo, es decir, por este organismo biológico, y por tanto, esta acepción de persona material considera únicamente el aspecto psicosomático de la persona, ¿no? El aspecto carnal, tangible, si se quiere. Pero también cuando nos referimos a persona tenemos una acepción social. Y esta acepción social se refiere a los actos del hombre en su relación con sus semejantes. Claro, por esto decíamos que lo que define nuestra naturaleza humana, lo que nos hace distintos, o más bien dicho, lo que hizo que como primates bajáramos de la copa de los árboles, fue justamente esta imperiosa necesidad de relacionarnos con nuestros semejantes. Y por tanto, una característica inherente e indisolublemente ligada a nuestra naturaleza humana es este aspecto social. Y finalmente, la acepción espiritual de la persona. ¿No? Espiritual, por supuesto, no en un sentido religioso, sino más bien laico,
referido a las actividades psicológicas, intelectuales y volitivas del ser humano, ¿no? Y este elemento es lo que finalmente va a terminar convirtiéndose en la semilla que desencadenaría todo el fenómeno que ahora conocemos como sociedad y Estado, ¿no? Estas capacidades volitivas del hombre, de la persona. Otro elemento del Estado, ya hemos hablado del elemento humano y particularmente de la persona, otro elemento del Estado es la población. Ahora, la población más bien es un concepto que tiene una acepción de naturaleza aritmética. La población es simple y llanamente la cantidad de habitantes dentro de un Estado. Por eso decimos que su acepción es puramente aritmética, pero por supuesto es un elemento que está relacionado con el Estado, porque hemos dicho que no puede haber Estado sin personas. Y la forma de afirmar que esta organización político-jurídica asentada sobre un determinado espacio territorial es un Estado, está dado porque podemos ligarlo a una población. Es decir, podemos explicar la cantidad de personas que pertenecen a este Estado. Entonces, la población, si bien es un concepto de carácter aritmético, es por supuesto un concepto importante, es un muy importante elemento del Estado. Ahora hablemos de un concepto más trascendental, el de sociedad. ¿Ya? El de sociedad. ¿Qué cosa es la sociedad? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de una sociedad? La sociedad es la unión de hombres basado en distintos lazos de solidaridad. Y aquí, un primer alto para explicar esto. Hablamos aquí de solidaridad, no necesariamente de identidad. ¿Ya? No necesariamente de identidad. Cuando hablamos de sociedad, no necesariamente hablamos de identidad. Este concepto de identidad lo vamos a desarrollar en más puridad cuando hablemos del concepto de nación. Pero para entender la sociedad tenemos que entender también el concepto de solidaridad. Por eso decía, al principio de mi participación, que lo que finalmente le hizo ver a este hombre incipiente, a este hombre que empezó a calificarse científicamente como tal, que su capacidad y sobre todo su necesidad de asociatividad estaba dada por el conocimiento empírico que actuando en conjunto o en sociedad era mucho más posible, mucho más eficiente obtener aquellos fines de interés común para todos los integrantes de esa sociedad, y les ponía el ejemplo claro de la cacería de las grandes bestias, de los grandes animales. Era más probable que un conjunto de hombres pudiera cazar esa bestia versus las posibilidades que tendría solo un hombre. Y es así como nacen las sociedades, por estos lazos de solidaridad, ¿no? Por este sentido de la solidaridad. Es así como nace la sociedad. Otro concepto, ya que empieza a conjugar los dos que hemos aprendido hasta ahora, el de persona y el de sociedad, es el concepto de pueblo, o como designara nuestra Constitución, ciudadano. Para referirnos al pueblo o a los ciudadanos, nos referimos necesariamente a aquella parte de la población que tiene derechos civiles y políticos plenos. O sea, para hablar de ciudadano, es ciudadano, distinto al concepto de persona, que en persona no hay ninguna cualificación jurídicamente relevante. En cambio, cuando hablamos de ciudadanos, sí. Un ciudadano, o el pueblo, es aquel conjunto de individuos de entre la población que tienen derechos civiles y políticos plenos. Por tanto, este concepto de pueblo tiene un ingrediente de corte jurídico que le da suma relevancia como elemento del Estado. Y es aquí donde quiero detenerme más, en el concepto de nación. ¿Qué cosa es una nación? Una nación es una sociedad natural. Y recuerden que sociedad es un conjunto de hombres, de individuos, ligados por lazos de solidaridad.
Una nación, entonces, es una sociedad natural que tiene una unidad de territorio, una unidad de costumbre, una unidad de lengua, o sea, un mismo idioma, y tienen una forma de vida y conciencia comunes. Es decir, sus elementos, comparten elementos culturales, comparten una identidad, una cosmovisión, una percepción de su ambiente común. Esto es una nación. Ahora, aquí tenemos que hacer una clara distinción entre Estado y nación. No es lo mismo, es totalmente diferente, totalmente diferente. En algunos casos, la nación coincide con el territorio que ocupa un Estado, pero no siempre es así. Hay algunas naciones que se encuentran repartidas, que se encuentran presentes en más de en el territorio de más de un Estado. Hay algunos estados que en su territorio albergan a más de una nación, como es el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? En el sur, que es la realidad que tengo yo más cerca aquí a Tacna, que es el lugar donde vivo, tenemos a la nación Aymara. Y la nación Aymara es una nación que se encuentra sentada en el territorio de 3 estados. La nación Aymara se encuentra sentada en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en la zona norte del territorio de la República de Chile y en la zona sur del territorio de la República del Perú. Y los Aymara claramente son una nación que tienen su territorio, tienen su lengua, tienen su cosmovisión, tienen su costumbre, sus costumbres, tienen su idioma, tienen una conciencia común. Entonces, no es lo mismo el concepto de nación y el concepto de Estado. Y es justamente esta diferencia lo que termina siendo el caldo de cultivo para muchos de los conflictos que tenemos actualmente en el mundo y que son conflictos, por cierto, ancestrales. Sin ir muy lejos, lo que se vivió hace poco por el territorio de Crimea entre Rusia y Ucrania, o lo que históricamente se vive en el Medio Oriente, en los territorios que ocupan Irak y Siria, o en la Franja de Gaza con Israel y Palestina, o el reciente dilema que el Perú tuvo una marcha y contramarcha en su posesión con esta república sahaurí que queda en el norte del África y que Marruecos como reino, como Estado, reclama como suya. O sea, el concepto de nación es un concepto, sí, por supuesto, con pleno reconocimiento jurídico, pero también es un concepto sociológico muy delicado de tratar, muy delicado. Y gran parte de este problema, sobre todo en la Franja de Gaza y Oriente Medio, se dio con la repartición que hicieron las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que no consideraron el elemento nación para delimitar las fronteras de los estados. Y esto, por supuesto, fue un error terrible que aún ahora, luego de décadas de este acontecimiento, sigue siendo un problema latente y pendiente de solución en el mundo y que de seguro continuará siendo así por muchas décadas. Ya hemos pasado por estos procesos que formalmente han concluido, pero en la práctica aún no tanto. El caso de Bosnia, Herzegovina y Sarajevo, yo recuerdo mucho de esto cuando era chico y estaba en la primaria y me interesaba mucho por estos temas. Es un ejemplo que tenemos muy próximo. Hubo una gran guerra que terminó y aún las naciones, han pasado más de 25 años, siguen en ese proceso de reconfiguración y no terminan de definir esa identidad desde el punto de vista geométrico, si se quiere, entre nación y Estado. Entonces, siempre cuando evaluamos un fenómeno jurídico desde el punto de vista del Estado y la sociedad, es importante tener muy en cuenta el elemento de nación.
Y vinculado a esto, el concepto de la nacionalidad. ¿Qué cosa es la nacionalidad? La nacionalidad es el conjunto de características que afectan a un grupo de individuos y los hacen afines. Es decir, los dota de homogeneidad. Y por ello, la nacionalidad aproxima a los individuos que tienen estas características y los distingue de otros, es decir, de grupos extranjeros que tienen otros signos peculiares, que tienen otros signos peculiares. Un claro ejemplo con este tema de la nacionalidad, que por cierto tiene mucho que ver también con un sentido, con un sentimiento de pertenencia, es lo que vivimos hace no muchos años con este intento secesionista de Cataluña en el Reino de España. Históricamente, los catalanes nunca se han sentido españoles y esto es un fenómeno que ocurre desde muchísimos siglos atrás en la historia de la humanidad. Inclusive podríamos remontarnos a cuando los árabes que empezaron a invadir España, por el sur de España, provenientes del norte de África, empezaron a subir hacia los Alpes y fueron detenidos en la frontera entre España y Francia por el emperador Carlomagno. Y esta batalla entre carolingios y musulmanes es lo que finalmente terminó sembrando el punto de partida para lo que hoy conocemos todos como Cataluña, y eligieron como caudillo, como líder de esta región al conde de Barcelona. Y en Cataluña se hablaba el propio idioma, que es el catalán, con su propia cultura, es decir, era claramente una nación, claramente una nación. Cuando la suma de varias de estas naciones en la península ibérica terminan por formar lo que hoy conocemos como el Reino de España, Cataluña nunca se sintió parte de, peor aún cuando en la Guerra de los 7 años, por la sucesión de la corona, Sí, todo va a estar abierto. de la casa Y acá dice que va, Habsburgo acá hacia la casa de Borbón con orígenes franceses, Cataluña que fue dando por la casa de Habsburgo. Y finalmente, la casa de Habsburgo terminó perdiendo la guerra de los 7 años con la batalla de Bayona. Y esto significó que la casa de Borbón, al ganar la guerra y poder finalmente posicionar a Felipe V como rey de España, trajo como consecuencia que el rey de España suprimiera todos los poderes y libertades de Cataluña. Suprimió la Generalitat de Cataluña, que era el cuerpo legislativo, y prohibió hablar el catalán. Y es por eso, mire, o sea, una disputa que se remonta a 1700. Es por esto que Cataluña nunca sintió esa afinidad con la nacionalidad española. Y para los catalanes, su nacionalidad es esta. igual. Su nacionalidad es la catalana. Yo escuché- No la española. Y es por esto que en Cataluña el idioma que se habla es el español. Perdón, no es el español, es el catalán. Y quienes van a Cataluña y quieren participar de actos oficiales en Cataluña, tienen que hacerlo en idioma catalán. Inclusive los mismísimos reyes de España, sus participaciones en Cataluña, como por ejemplo la entrega de los premios Príncipe de Girona, tiene que ser en catalán. Esto demuestra, con esto quiero graficar el punto de que la nacionalidad no tiene nada que ver con el color de tu pasaporte. Porque claro, los catalanes no es que tengan un pasaporte catalán, tienen un pasaporte español como el resto de los españoles. Pero ellos no se sienten españoles, ellos son catalanes. Es por esto que la nacionalidad, aun cuando se trata de un concepto clara e indiscutiblemente jurídico, tiene mucho que ver más bien con cómo me percibo a mí mismo frente a los demás. Así me considero nacional o extranjero. Entonces, este es el tema con la nacionalidad, más allá de los atributos jurídicos de la nacionalidad, bueno, recogidos en los instrumentos internacionales e inclusive desde Roma con el derecho del jus cogens, tiene mucho que ver con una cuestión más bien sociológica y con un sentido de pertenencia, por supuesto. Territorio. Este es un
creo yo, después del elemento humano, el segundo más importante del concepto de Estado. ¿Ya? Es el segundo elemento más importante del concepto de Estado, de los elementos de Estado, perdón, el territorio. No puede haber Estado sin territorio. Es imposible. No cabe ninguna posibilidad de hablar de Estado sin territorio. Para que sea considerado como Estado, necesariamente tiene que tener un territorio. No puede existir el concepto de Estado si es que no está ligado a un territorio, sin importar el tamaño que tenga. No importa el tamaño, lo importante es que tenga territorio. Y es por esto que encontramos estados con territorios sumamente reducidos. ¿Ya? Con territorios sumamente reducidos. Por ejemplo, Liechtenstein, en los Alpes europeos. Liechtenstein, que está entre Austria y Suiza. Muy pequeñito. O el mismo Mónaco, encallado en la costa mediterránea francesa. Tienen un territorio muy pequeño, pero finalmente es un territorio al fin y al cabo. Y este les permite tener la condición de Estado. O el mismo caso del Vaticano, que tiene que es un Estado, y por tanto el Papa, además de ser la cabeza de la Iglesia Católica, es también el jefe del Estado Vaticano. Tiene un territorio claramente delimitado dentro de Roma, que es la capital de otro Estado, la República Italiana, ¿no? La República de Italia. O el Reino de Lesoto, cuyo territorio se encuentra dentro del que pertenece a Nigeria, dentro del territorio de Nigeria. Entonces, con esto, insisto, no importa el tamaño del territorio, lo único importante es que tenga territorio. No puede existir Estado si no tiene territorio. Necesariamente necesita tener un territorio. Y es por esto que sostengo que junto con el elemento humano, el segundo elemento más importante es el territorio. Como hemos visto, ni siquiera el de nacionalidad, porque dentro del territorio de un Estado puede haber muchas nacionalidades. Dentro del territorio de un mismo Estado se pueden hablar muchos idiomas, como es en el caso del Perú. En el sur hablamos aymara, en el centro se habla el quechua, en el centro, propiamente dicho, la Sierra Central, en Huancayo, el Huanca, en la zona de la selva, los distintos idiomas aborígenes. Entonces, no es que todos los peruanos hablemos en español, pero todos somos peruanos. Con esto quiero graficar que dentro de un estado puede haber varias naciones, cada una con sus lenguas. Pero de ninguna manera es imposible que hablemos del concepto Estado sin tener en cuenta que el elemento territorio se encuentra inseparablemente ligado a este. No hay forma de desligarnos de este elemento del territorio. Entonces, ¿cuáles son las funciones del territorio? Tiene una función positiva y tiene una función negativa. La función positiva del territorio es constituir el asiento físico de la población de ese estado. Claro, bajo la premisa de que necesitamos un lugar donde físicamente se asiente la población para dejar de hablar de nación y pasar a hablar de territorio. Es decir, las naciones nómades, como los gitanos, por ejemplo, no podrían convertirse en Estado, porque no tienen un territorio fijo en el cual puedan asentarse. Y, como les digo, claro ejemplo de esto, los gitanos. Por eso no hablamos del Estado gitano, sino más bien hablamos de la nación gitana, o los tuareg en el norte del África, que son tribus nómades que transitan generalmente por la zona norte del desierto del Sahara, entre Marruecos, la Mauritania y el propio desierto del Sahara. Son tribus nómades que, por tanto, son una nación, pero de ninguna manera podrían ser un Estado. Entonces, la función positiva del territorio es constituir el asiento físico de la población de ese Estado. Y, por tanto, la fuente fundamental
de los recursos naturales que dicha población necesita, pero además el espacio geográfico donde tiene vigor el orden jurídico que emana de la soberanía de ese Estado. Es decir, el territorio del Estado, que es todo el espacio de la línea de frontera hacia adentro, es mi fuente de recursos naturales y además el espacio geográfico donde rige el orden jurídico dictado por ese Estado. De modo tal que fuera de ese territorio ya no rige el orden jurídico de ese Estado. El orden jurídico del Estado, entonces, rige únicamente dentro de su territorio. Pero además, y lo que ha sido un histórico motivo de conflictos, es el tema de los recursos naturales. Claro ejemplo de esto, el conflicto por la explotación del salitre y el guano, proveniente del guano de Isla entre Chile y Bolivia, que desencadenó la Guerra del Pacífico, en la cual por el tratado con Bolivia se incorporó el Perú, y que finalmente terminó en la pérdida de Tacna y Arica, con la conclusión feliz del retorno de Tacna a la heredad nacional. La disputa bélica se produjo por la propiedad y, por tanto, la posibilidad de explotar ese recurso natural. Los conflictos en Medio Oriente motivados por el recurso que constituye el petróleo, entre muchos otros que podríamos citar. Los futurólogos señalan que la fuente principal de los conflictos en el futuro será el agua. Es decir, las naciones ricas serán aquellas que tengan más afluentes de agua y, por tanto, de seguro, sus vecinos querrán invadirlas. Entonces, el tema de los recursos naturales es, desde luego, una cuestión de carácter geopolítico y de orden estratégico para las decisiones de política exterior de los estados que no puede ser soslayada, ¿no? El tema de los recursos naturales es fundamental y esto se enmarca dentro de la función positiva del territorio. Pero el territorio también tiene una función negativa y esta función está dada por las fronteras, ¿no? Como les decía, una frontera, aun cuando una línea imaginaria, porque no es que la línea divisoria esté trazada por alguna seña física, que se haya trazado materialmente una línea sobre la tierra, la existencia de una frontera corresponde un dique a las actividades del Estado, de modo tal que el Estado puede actuar, ese Estado puede actuar únicamente dentro de las fronteras de su territorio. Y es cabalmente este concepto, esta idea, uno de los preceptos, de los principios que inspira la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas y que es la piedra angular de las relaciones internacionales y los estados, el principio de no injerencia. O sea, un estado no puede venir a dictar los términos para la operación de otro estado, bueno, por lo menos en el papel, ¿no? Por lo menos en teoría no se puede hacer esto, y eso tiene que ver con la función negativa de las fronteras. O sea, la frontera también sirve, o más bien dicho, la delimitación del territorio dada por las fronteras también sirve para circunscribir el espacio dentro del cual el Estado puede desarrollar sus actividades, ejercer su soberanía. Listo, con esto terminamos esta primera parte de la sesión. Dejo abierto el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Agradecerle, doctor, por esta primera parte. Como bien lo dijo usted, si hay alguno de los participantes quienes deseen realizar preguntas, pueden levantar la mano para que activen su micrófono o pueden realizarlo mediante la caja de comentarios, por favor. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros queridos colegas del CAS. Felicitar esta iniciativa de
nuestro decano, que siempre está pensando en todos sus agremiados, por eso que tenemos este tipo de diplomados con ponentes como usted, doctor. Muchas gracias, me pareció muy didáctica su participación, recordar los tiempos desde el inicio de la creación de las personas y la evolución hasta convertirnos en un estado, como usted lo ha señalado, con su territorio y todas las normas que de él se emana, pues es muy interesante. Nos ha retrotraído en el tiempo y yo creo que eso es importante, hacer un acto de reflexión de cómo nos hemos iniciado como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sabino, muchas gracias a usted por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a usted, me honra mucho con su comentario. Y sí, por supuesto que es importante tener en cuenta esto, ¿no? Siempre he creído como abogado, siempre he tratado de apreciar los fenómenos que acontecen desde un punto de vista tridimensional. Y creo que existe, y la historia de la humanidad lo demuestra, que existe una ligazón irremediable entre el derecho, la historia y la economía. Toda norma jurídica, toda posición jurídica se encuentra precedida de un acontecimiento histórico, y este acontecimiento histórico, sin ninguna duda, se encuentra precedido por un fenómeno económico. Siempre va a ocurrir esto, y es por esto que yo creo, y es una reflexión que creo que aplica mucho en la actuación del Estado, y sin duda en el funcionamiento de la administración pública como una manifestación del poder estatal, que no deberíamos entender al derecho como un fin, sino más bien como un vehículo para la realización de los verdaderos fines que persigue la sociedad. Y por tanto, el derecho no es una ley escrita sobre piedra, inflexible y que no pueda ser modificada. Todo lo contrario. La historia nos ha enseñado que el derecho ha venido evolucionando de la mano con la evolución del hombre, partiendo de conceptos esenciales que eventualmente ahora nos podrían parecer situaciones aberrantes, pero que pertenecieron en su momento al ordenamiento jurídico público aceptado y de obligatorio cumplimiento por todos. Me permito citar algunos ejemplos, como el derecho a la prima nocte, que facultaba al señor feudal a disfrutar de la esposa en su noche de bodas antes de que lo hiciera su esposo. Sin duda, si alguno de nosotros, el día de nuestro matrimonio, viniera el alcalde distrital y nos dijera: ahora me toca entrar a mí, nos resultaría una cuestión que no tendría ninguna base ni ningún sentido, pero hace algunos siglos esto era parte del derecho y era una ley que tenía que ser cumplida por todos los súbditos de ese señor feudal. O cuestiones aún más escalofriantes, como los tribunales de la Santa Inquisición, que eran jueces sin rostro, donde impartían justicia, negando cualquier garantía, negando cualquier principio, negando cualquier derecho, no solo procesal, sino inclusive material, a sus procesados, y condenándolos a tratos inhumanos. Extrapolar esas experiencias al tiempo contemporáneo sería inverosímil. Por tanto, siempre hay que entender al derecho como un fenómeno dinámico que debe moverse al servicio de la sociedad y que debe evolucionar junto con la evolución de la sociedad. Y es por esto que siempre, para poder hablar del Estado y entender su funcionamiento, me parece que es imprescindible referirnos a los acontecimientos económicos e históricos que permitieron que el Estado, que nació como una ciudad-estado en la época de Ur de los Caldeos, y que luego pasó por un fenómeno evolutivo en Grecia, y que luego evolucionó más en Roma,
y que con la caída del Imperio Romano de Occidente dio paso a la sociedad feudal en el medioevo, y con la caída del Imperio Romano de Oriente y su toma por los turcos otomanos permitió el descubrimiento de América y la colonización del mundo, y esto permitió que surgiera los conceptos libertarios que finalmente decantaron en la Revolución Francesa. Y miren ustedes cómo lo económico e histórico tiene mucho que ver con lo jurídico, que es el tema al que quiero referirme en este segundo bloque de la clase. Hablando un poquito más en la historia, Francia e Inglaterra fueron enemigos históricos por la ocupación de Normandía. Normandía es una zona costera al norte de Francia que el emperador de Francia otorgó a favor del vikingo Rolf para garantizar que Rolf defendiera a Francia de las invasiones de otros vikingos. El territorio donde Rolf se asentó se denominó Normandía, la tierra de los hombres del norte, a quienes se conocía como normandos, y finalmente uno de los descendientes de Rolf, que se llamaba Guillermo el Conquistador, terminó derrotando al último rey sajón de Inglaterra y se convirtió en rey de Inglaterra. Y es ahí donde nace la histórica disputa entre franceses e ingleses. Francia e Inglaterra siempre fueron enemigos. Avancemos nuevamente en la historia. Cuando en 1776, o bueno, más bien dicho, antes de 1776, estallan los intentos independistas de las 13 colonias, quienes querían emanciparse del rey Jorge de Inglaterra, Francia decide enviar soldados para entrenar a las milicias revolucionarias, ¿no? Cuyo general era George Washington. Y miren ustedes cómo esto terminó costando caro a Francia, porque Francia hizo esto con la intención de derrotar a los ingleses en el continente americano, pero estos soldados franceses llegaron contagiados con los ideales que motivaron la independencia de los Estados Unidos, que era la igualdad y la fraternidad y el rechazo a las formas tiránicas del gobierno representadas en las monarquías de ese entonces. Y este fue el punto de partida para la Revolución Francesa. Y es aquí donde me quiero detener. La Revolución Francesa es sin duda un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Con la Revolución Francesa empezamos a entender al Estado como actualmente lo entendemos hoy en día. Hasta antes de la Revolución Francesa, el Estado era la persona del rey. El rey era el dueño de todo. Todo lo que había en el territorio le pertenecía al rey. Y el rey, en la organización del sistema económico que conocemos como el feudalismo, ¿no? En esta formación económico-social que conocemos como el feudalismo, concedía ciertas potestades a los nobles, de modo tal que estos reinos, propiedad de los reyes, estaban repartidos en distintos feudos administrados por distintos señores feudales, condes, duques, marqueses, vizcondes, o en la Alemania, que conformaba el Sacro Imperio Romano Germánico, electores, margraves, landgraves, etc. Pero finalmente todo era propiedad del rey. Con la Revolución Francesa, este concepto cambió. Y Jean-Jacques Rousseau, uno de los pensadores, probablemente uno de los más famosos, uno de los más notables de esa época, en su libro El contrato social,
desarrolló un concepto muy interesante que sirve para entender el funcionamiento del Estado contemporáneo, el Estado como lo conocemos hoy en día, un Estado separado de la persona del rey. ¿Qué cosa dice este asunto, este precepto del pacto social? Decía Rousseau que el pacto social es una suerte de pacto implícito. O sea, ninguno de nosotros firma un papel llamado pacto social, es simplemente un pacto implícito a nuestra naturaleza y a nuestra vida en sociedad, en virtud del cual todas las personas, todos los individuos que vivimos en sociedad y que además estamos premunidos de una cuota de poder, de una cantidad de poder, renunciamos a una parte de ese poder, ¿no?, derivado de este pacto social. Dicho en sencillo, en virtud del pacto social, cada uno de los individuos que vivimos en sociedad renunciamos a una parte del poder que nos es inherente como humanos. Y con este poder, en virtud a este poder, el pacto social crea una institución jurídico-política que se llama Estado. Y la sociedad le traslada todas estas cuotas de poder a la que cada uno de los individuos que la integra ha renunciado. Con las cuotas a las que cada uno de los individuos que integran una sociedad ha renunciado, con estas cuotas de poder, se forma una gran bolsa de poder que se llama el poder público. Y la sociedad le entrega al Estado este poder público. Por eso decía hace un instante que la razón de ser y el fundamento del Estado contemporáneo es que el Estado se trata de una organización, de una institución, de una entidad jurídico-política, es una ficción creada por la sociedad para el servicio de la sociedad. Y la sociedad le entrega al Estado este poder público para que el Estado utilice el poder para lograr los fines de interés común que la sociedad persigue. Entonces, la sociedad existe porque hay un conjunto de individuos que tienen lazos entre sí, y estos lazos radican en que estos individuos tienen un conjunto de intereses comunes, un conjunto de valores que a todos estos individuos les interesa alcanzar. El Estado tiene la obligación de emplear este poder público que le ha dado la sociedad para conseguir el cumplimiento de estos fines que la sociedad persigue, los cuales para efectos didácticos vamos a llamar finalidades públicas. De modo tal que, cuando hablamos de Estado, podemos decir que el Estado es aquella entidad político-jurídica creada por la sociedad para el servicio de la sociedad, a quien la sociedad ha dotado con poder público, el cual el Estado debe utilizar para materializar el cumplimiento de aquellos fines de interés común que la sociedad persigue. Y en esto radica la legitimación o la deslegitimación en la que un Estado puede incurrir. No sé si ustedes recuerdan, hace algunos años, que salió una, no sé cómo decirlo, voy a decir una corriente de pensamiento. Una corriente de pensamiento, una idea popular, una campaña, si se quiere, que decía, chapa tu choro y déjalo paralítico. Si es que mal no recuerdo, esto debe haber sido por los años 2010 o 2011. ¿No? Chapa tu choro y déjalo paralítico.
Y de seguro todos compartirán conmigo que esta cuestión del chapa tu choro y déjalo paralítico no era más que la reacción social, la reacción de la sociedad al percibir la insuficiencia del Estado para hacerse cargo de la seguridad ciudadana. Entonces tú dices, no, claro, yo salgo de mi casa, vienen y me asaltan y no pasa nada. Y es por esto que la sociedad empezó a cuestionar si valía la pena confiarle la seguridad al Estado o tomar justicia por sus propios medios. Y es así como se acuñó el concepto de chapa tu choro y déjalo paralítico. No es que la gente se volvió loca, pero bueno, igual felizmente esto nunca llegó a suceder, hubiera sido terrible. Pero era una reacción natural de la sociedad al ver que el Estado no estaba utilizando eficientemente el poder público para ocuparse de la seguridad ciudadana. En las antípodas de este ejemplo se encuentra lo que pasó en el año 2011 o mediados del 2012 en el Reino de Suecia. Suecia es un estado al norte de Europa, en la cara interior de la península escandinavia, donde los servicios públicos son de extremada calidad. Es decir, si una persona enferma tiene que decidir de ir a una clínica privada o a un centro hospitalario público, innegablemente van a elegir al centro hospitalario público. Como elegirían una educación pública, como el colegio o la universidad, frente a la educación privada, o el transporte público frente al transporte privado. En Suecia, la gente se inclina por escoger siempre el uso de los servicios públicos porque los servicios públicos son de calidad. Y en Suecia hubo un referéndum donde le preguntaron a los ciudadanos respecto al impuesto a la renta, ¿no? Bueno, el impuesto a las ganancias, le dicen ahí, lo que conocemos acá en el Perú como impuesto a la renta. Allá en Suecia, el impuesto a la renta es del 50%. Es decir, de cada unidad monetaria que gana un sueco, digamos $1, o sea, de cada $100, $50 se queda en el bolsillo del sueco y $50 van a las arcas del Estado. Aquí en el Perú estamos en 30%, con muy altos índices de evasión tributaria, y de seguro si nos preguntaran si quisiéramos que bajen los impuestos, todos a viva voz diríamos que sí. Y en Suecia hicieron esta pregunta. En Suecia hicieron un referéndum y le preguntaron a los ciudadanos si es que ellos estaban de acuerdo con que el impuesto sobre la renta bajara del 50% al 30%. El resultado de este referéndum fue un unísono no. Ningún ciudadano en Suecia, bueno, al decir ninguno estoy exagerando, una aplastante mayoría en el Reino de Suecia dijo no a la reducción de los impuestos. Y esto tiene una relación directa, desde luego que sí, con la legitimidad del Estado en Suecia, porque la sociedad percibe legítima su Estado en la medida que el Estado utiliza el poder público para efectivamente concretizar aquellos fines de interés común que la sociedad percibe. Entonces, la forma en que el Estado utiliza el poder público tiene una directa relación con su mayor nivel de legitimidad o su mayor nivel de deslegitimidad. Tradicionalmente, este asunto del Estado y la organización del mismo y el poder que la sociedad le da al Estado es un tema que tiene mucha discusión. Y claro, ahora vamos a ver la parte metodológica, teórica del funcionamiento del Estado. De seguro algunos dirán que es una bonita teoría, pero en realidad esta muy bonita teoría, con los actores correctos, se podría llevar muy bien a la práctica con buenísimos resultados. Pero hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la sociedad y el Estado? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
Yo quisiera traer un poquito de nuestra Suecia al Perú, para que todo lo del Estado sea más eficiente y no tengamos que siempre estar descontentos, sobre todo con este Estado y este gobierno. Muy bueno, me encantó. Sí, sin duda, con muchas cosas interesantes y algunas experiencias para quienes les interese. Justo yo el día de ayer estaba leyendo en la página del Banco Interamericano de Desarrollo una publicación que ha sacado el BID que se llama Empujoncitos para América Latina y el Caribe. Hay una disciplina que se llama la economía del comportamiento, que estudia cómo nuestros sesgos y algunos incentivos que en inglés le dicen, o bueno, los autores de habla inglesa les dicen nudges. Estos nudges castellanizados significa empujoncitos. Cómo a través de algunos empujoncitos que se puede dar, que el Estado puede dar, se puede conseguir una mejor performance de la administración pública. Al finalizar la clase, lo voy a enviar por correo electrónico a los organizadores para que lo compartan con ustedes. Y explica mucho, y creo yo muy bonito, porque es experiencias reales que el Banco Interamericano de Desarrollo ha recogido de toda América Latina y el Caribe, en áreas como educación, como salud, como gestión de los impuestos, donde realmente el Estado ha funcionado en forma eficiente y por tanto se ha logrado muy buenos resultados a favor del ciudadano, que esta es la razón de ser de la administración pública. Ok, entonces volvamos con nuestro tema. Pues el Estado, en buen cristiano, ya luego de todo este discurso teórico que hemos tenido, simplemente es la organización con poder público para cumplir las finalidades públicas. El Estado es la organización con poder público para cumplir finalidades públicas. La gran pregunta es el cómo. Ya hemos hablado del qué, ahora vamos a hablar del cómo. ¿Cómo es que el Estado va a utilizar ese poder público para cumplir finalidades públicas? Y debemos hablar entonces, en primer lugar, acerca de los problemas públicos. ¿Qué cosa es un problema público? ¿Cuándo podemos decir que nos encontramos frente a un problema público? Y la pregunta más importante, ¿quién va a decir que determinado fenómeno, que determinado acontecimiento, que determinada situación fáctica constituye un problema público? Y aquí una primera aproximación. El Perú, al menos en teoría, es una democracia, pero nuestra democracia es una democracia representativa, es decir, nosotros tenemos la posibilidad de dirigir los destinos del Estado, sí, pero no lo hacemos en forma directa, sino lo hacemos de modo representativo. ¿A través de quién? De nuestros padres de la patria, quienes son los representantes democráticamente elegidos por voto popular, y ellos son quienes van a definir bueno, nuestras autoridades políticas en realidad, no solo los congresistas, pero las autoridades políticas son quienes van a definir qué cosa es un problema público. Por eso mucho cuidado con quién elijas en estas próximas elecciones del domingo 2 de octubre. Mucho cuidado, porque ellos son los quienes van a decir qué cosa es un problema público. A ver, dejo el micrófono abierto para si alguno de ustedes se anima a decir un problema público. Yo voy a mencionar uno para con esto abrir sus participaciones. La desnutrición crónica infantil. Por supuesto, ese es un problema público. ¿Alguien tiene otro? El transporte público. Ya, el transporte público, correcto, porque genera tráfico con pérdida de tiempo y genera contaminación. Totalmente de acuerdo con usted. ¿Algún otro problema público? La educación. Ya, la delincuencia, la educación. Corrupción. Uy, un problema público terrible. Miren ustedes, a principios de los 90s, los analistas del sector, o sea, de sector público, los especialistas en sector público del Banco Mundial, se dieron cuenta, bueno, no es que se dieron cuenta, ya venían notándolo desde hacía muchas décadas, pero a principios de los 90 es donde encuentran una solución. Los analistas del sector público del Banco Mundial notaron que el funcionamiento de la administración pública
en América Latina, el Caribe, el África subsahariana, algunas naciones de Asia, etcétera, no estaba produciendo resultados acorde con el nivel de dinero público que se estaba desembolsando año tras año. Entonces, crecía la deuda pública, o sea, los estados gastaban muchísimo dinero, no solamente el dinero que había dentro de sus propias economías, sino que además se endeudaban con organismos como el Banco Mundial, por ejemplo, y la deuda pública, el déficit presupuestario público de los estados empezaba a crecer, pero no había un crecimiento económico junto con este nivel de gasto. Y se dieron cuenta que el problema era el funcionamiento de la administración pública y el modelo de gestión que estaba aplicando la administración pública en entonces. El modelo se llamaba modelo burocrático o weberiano, por Weber, que era el autor, el pensador que diseñó este modelo de funcionamiento. El modelo burocrático o weberiano de la administración pública era un modelo basado en que el Estado existe y por tanto algo tiene que hacer y en algo se tiene que gastar el dinero que se recauda a través de los impuestos. Y esto, por supuesto, era ineficiente. Y en base a esta experiencia que durante décadas detectó el Banco Mundial, sus especialistas en gestión pública diseñaron una nueva forma o un nuevo modelo de gestión pública. Justamente se llama así, en inglés, el New Public Management. ¿Ya? El New Public Management, que es el nuevo modelo de gestión pública que diseñó el Banco Mundial, consiste en incorporar a la gestión pública los elementos de la gestión empresarial, como por ejemplo, la planificación estratégica. Y aquí en el Perú, en el año 2008, con la ley de presupuesto, con la ley del presupuesto del año 2008, se dio paso a esta nueva forma de gestionar. La ley de presupuesto público del año 2008 dijo que para ese ejercicio presupuestal, la administración pública tenía que presupuestar por resultados. ¿Ya? Presupuestar por resultados. Es decir, cuando yo voy a pensar en sacar un sol de las arcas del Estado, debo hacerlo pensando en el resultado que ese sol va a producir. Y esto significó, por supuesto, un cambio radical, un cambio dramático en la forma de hacer gestión pública, porque pasamos de un Estado que solo gastaba a un Estado que ya no gasta, a un Estado que invierte, porque esa erogación de dinero va a tener un retorno, un resultado. Entonces pasamos del concepto de gasto público al concepto de inversión pública. Y este concepto de inversión pública ligado a la planificación y a la gestión por el resultado. Entonces, ya hemos identificado algunos de estos problemas. Y lo que sigue ahora es encontrarle la solución. Y la solución a estos problemas se llama políticas públicas. Entonces, el problema público que hemos identificado, al problema público que hemos identificado, tenemos que darle una solución. Tiene que haber una idea para resolver ese problema público. A ver, yo puse el ejemplo de la desnutrición crónica infantil, ¿ya? Como problema público. La desnutrición crónica infantil fue cabalmente uno de los primeros programas presupuestales que se aplicó en el Perú. En el 2008, en pleno gobierno del señor García, del señor Alan García, se diseñó un programa presupuestal para combatir la desnutrición crónica infantil. Cuando este programa presupuestal comenzó, teníamos una tasa de 14% de desnutrición crónica infantil en el Perú. Es decir, de cada 100 niños, 14 tenían desnutrición crónica.
Así se empezó con este programa de desnutrición crónica infantil en el año 2010. ¿Ya? En el año 2010. Y cuando se pensó en el diseño de la política pública, es decir, cuando se pensó en la solución, había que primero entender cuál era el problema. Había que caracterizar el problema público. ¿Qué se concluyó en los estudios? Se concluyó, por ejemplo, que uno de los factores que causaban o que contribuían significativamente a la desnutrición crónica infantil estaba relacionado con las condiciones de higiene en la que vivían estos niños. Y se detectó que había más incidencia de desnutrición crónica infantil en aquellas zonas geográficas donde no había servicios de saneamiento básico, es decir, agua potable y alcantarillado. Y se estableció una relación causal. Se estableció que la inexistencia de agua potable y alcantarillado generaba una mayor incidencia en enfermedades estomacales. Y las enfermedades estomacales eran la causa de la desnutrición crónica infantil por deshidratación, por pérdida de sales minerales, etc. Entonces ya teníamos caracterizado el problema público. Sí, claro, el título era desnutrición crónica infantil, pero había que entender cuáles eran sus causas. Entonces, entre las muchas cosas que se hicieron, se diseñó una política pública para atacar esta causa. Y se llevaron a esas zonas servicios de saneamiento y se puso agua potable y alcantarillado. Es decir, se diseñó una política pública para solucionar este problema público. Se tuvo una idea, ya, para resolver el problema público de la desnutrición crónica infantil, lo que vamos a hacer, o sea, porque era una idea, todavía nadie hizo nada, era una idea. Lo que vamos a hacer es llevar agua potable y alcantarillado a esas zonas. Eso es la política pública. Y luego viene la gestión pública. ¿Qué cosa es la gestión pública? Cuando esa idea, llamada política pública, que la concebiste en gabinete, en tu escritorio, la llevas a la práctica. De modo tal que la gestión pública no es más que la materialización de la política pública. Cuando hablamos de gestión pública, nos estamos refiriendo en materializar una política pública. Entonces, yo tengo mi problema público, desnutrición crónica infantil. He diseñado una política pública para resolver este problema, que es llevar agua potable y alcantarillado. Ahora tengo que hacer gestión pública, es decir, tendré que conseguir los fondos para financiar ese proyecto. Tendré que desarrollar el proyecto de agua potable y alcantarillado. Tendré que contratar al constructor para que ejecute el proyecto. Tendré que supervisar la construcción del proyecto. Y finalmente tendré que garantizar el funcionamiento del proyecto. Esto es gestión pública. Entonces, partimos de un problema que hay que resolver, que se llama el problema público. Luego tenemos una idea para resolver ese problema. A esa idea se le llama política pública. Y finalmente esa idea la convertimos en una realidad. A eso se le llama gestión pública. Es así como funciona el fenómeno del poder, por lo menos teóricamente, dentro del Estado. Es así como debería funcionar. Problema público, política pública y gestión pública. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Con tanta corrupción de los años 80 hasta la actualidad, la gestión pública están estancadas. Desgraciadamente, tenemos la mala suerte de tener autoridades corruptas que no hacen ningún beneficio para nuestro Estado, a pesar que tenemos una economía que resulta rentable con las minerías. Sí. Creo que no hay nada que agregar a sus comentarios. La corrupción es
la madre de todos estos males, pero no es que tengamos la mala suerte, es que no sabemos Doctor. decidir. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Jalmar Agosto, ¿la delincuencia podría ser un problema público? Sin duda, la delincuencia es un problema público y ahí hay que diseñar una política, ¿no? Hay que diseñar una política pública que sea efectiva. Claro, a Y ver, en su opinión, ¿cuál sería esa política pública, doctor? uy, señor, a mí ni me pregunte porque yo soy un hombre de medidas muy radicales y es por esto que yo hace ya más de un año tomé la irrevocable decisión de apartarme de la administración pública. Si es que algún día me ven postulando algo, por favor no voten por mí, esto puede terminar muy mal. Yo pienso que la única forma del tema de combatir la delincuencia es aplicar mano de hierro. Por supuesto, con el respeto por los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que corresponden. Pero creo que el Estado podría tener una acción más categórica en combatir la delincuencia. A mí se me ocurre una idea muy sencilla que creo que sería una política pública muy fácil de implementar. Creo que una política pública que contribuiría a dotar de una mayor capacidad de respuesta policial es municipalizar la dirección del tránsito. O sea, no deberíamos tener policías de tránsito. El tránsito debe estar a cargo de las municipalidades, a través de la policía municipal. La policía municipal debería dirigir el tránsito e imponer las papeletas, porque eso nada tiene que ver con la fuerza que podría ejercer la PNP de aprehensión de un delincuente, etc. Es más, la menor cantidad de casos derivados de accidentes de tránsito no son delitos, sino simplemente faltas. Entonces, tranquilamente podríamos tener a otro órgano de la administración pública premunido de la capacidad suficiente para ejercer la función y liberar a la Policía Nacional para que todos esos agentes hoy dedicados a cuidar, a dirigir el tránsito, lo más triste, que inclusive se paran donde hay semáforos, se dediquen mejor a combatir la delincuencia. Pero como les digo, la política pública siempre es una cuestión de ideas, y aquí está el comentario que quería hacer antes de la pregunta que me acaban de formular. Este tema de la idea, o sea, no es que una política pública tú lo puedas hacer en base a cualquier cosa que se te ocurra. Porque así como que hay que caracterizar, o sea, tú puedes identificar el problema, pero luego tenemos que caracterizar el problema, es decir, cuáles son las causas y los efectos de ese problema. Y en función a esas causas y efectos, construir, o sea, diseñar la política pública. Y el diseño de la política pública es una cuestión metodológica muy disciplinada. Por supuesto, nos quedan 40 minutos para terminar esta sesión. No nos alcanzaría ni siquiera una semana para hablar de políticas públicas. De hecho, hay un programa de maestría en políticas públicas, porque es un tema muy metodológico. O sea, el diseño de una política pública tiene que ver también con la consistencia que esta política pública va a tener para realmente solucionar el problema público identificado. Porque obviamente, pues, ¿no? Cuando implementemos esta política pública, cuando traduzcamos esta política pública a través de la gestión pública, sería muy triste darnos cuenta que la idea que tuvimos no fue buena, o sea, no solucionó el problema público identificado. Ese es el asunto con la política pública. Y es por eso tan importante que tengamos a los gestores públicos adecuados, a los gestores públicos que identifican los problemas y lo caracterizan, a los gestores públicos que diseñan las políticas públicas para que tengamos certeza, para que tengamos garantía de que estas políticas realmente van a contribuir a resolver el problema público previamente identificado, y finalmente tengamos los gestores adecuados para hacer la gestión pública. Que ese es el gran problema que tenemos en el Perú, ¿no? Tenemos un déficit terrible de gestores públicos, claro, además de un sistema normativo que no ayuda mucho, pero tenemos un terrible déficit de gestión pública. Es una realidad preocupante en Lima. Imagínense ustedes en las provincias. Y dentro de las provincias, imagínense ustedes en los distritos alejados de la capital de la provincia, o
más bien dicho, de la capital del departamento. O sea, el tema de personas en la gestión pública es fundamental porque, claro, toda esta teoría sin duda va a funcionar, pero quienes se van a encargar que esta teoría funcione no son los libros, son las personas. Entonces, si no tenemos a los gestores adecuados, estamos en nada. Y es Así es, doctor. importante entonces Doctor, disciplinar, disculpe, fortalecer las capacidades, ¿no? disculpe, yo quisiera intervenir. Adelante. Doctor, yo creo que el tema ahí importante y que no se considera de parte del Estado es que cuando el Banco Mundial plantea la planificación estratégica del Estado, esta planificación estratégica debe ser concertada, participativa, con los beneficiarios del proyecto, de los proyectos, ¿no? O sea, tiene que ser democrática. Sin embargo, estas planificaciones estratégicas que hacen las instituciones públicas lo hacen en gabinete, al margen de la voluntad o al margen de los beneficiarios de los proyectos. Si realmente esta planificación fuera concertada, participativa, incluso se podría combatir la corrupción, pero no lo hacen así. O sea, lo hacen con mentes iluminadas, según ellos, y de acuerdo a ciertos intereses, ¿no? Y no como debería hacerse. Aparte también de que hay mucha ignorancia sobre el tema. Muchos funcionarios públicos no saben lo que es planificación estratégica, no saben lo que es hacer un FODA, una visión de futuro. La tienen hecha y lo repiten nada más porque lo han hecho en un gabinete, pero no está hecha conforme los lineamientos que traza el Banco Mundial, ¿no? Que debe ser concertado, participativo y de acuerdo a la realidad de cada localidad y de cada situación, ¿no? Ese es el gran problema. Si me permite, profesor, buenas noches. Si me permite. Adelante. Sí, yo también creo que otro de los factores sería, muy buena noche con todo, otro de los factores sería pues el tema de los valores, el tema de la moral, ¿no? Porque no podemos ver como algo normal que en la esquina o en la avenida donde uno vive pues estén robando, consumiendo drogas, la prostitución. No se puede ver ya como algo normal que las autoridades que son elegidas cometan, o funcionarios servidores públicos ingresen para cometer todo tipo de delitos, ¿no? Yo creo que eso también es algo que no se debe valorar, ¿no? Se debe aplicar desde casa, ¿no? En el tema de las familias, y que no se debe dejar de lado el tema de los valores y la moral, ¿no? Eso quisiera agregar. Gracias. Sí, bueno, todo parte también pues del diseño de nuestro sistema, ¿no? Fíjense ustedes cómo, ¿no? Para ser congresista no te piden nada, ¿cierto? O sea, creo que simplemente tienes que tener un mínimo de edad y listo, con eso puedes postular para ser congresista. Y ojo, que en el caso de una vacancia presidencial, ese congresista podría convertirse en presidente de la República. Y lo propio para ser presidente, solo te piden que seas mayor de 35 años, o sea, para ser presidente de la República. Oye, y para ser supervisor en una entidad pública, te piden que tengas 80 años de experiencia, doctorado, que hables inglés, y nadie sabe para qué te piden que hables inglés y nunca vas a atender a nadie en inglés. Y es ilógico, ¿no? Tú dices, oye, o sea, ¿qué pasa acá, no? ¿Cuál es el problema? Hay una percepción, pues, por completo errada del tema, ¿no? Y es una pena ver cómo estas cosas tan positivas se quedan en el tintero, pero también con mucha alegría yo les puedo contar, pues, yo me dedico a temas de gestión pública, claro, lo hago ahora desde el sector privado, pero he sido funcionario público durante 15 años de mi vida y he sido testigo de primera mano de muchas gestiones muy acertadas dentro del aparato estatal, por supuesto, y debo reconocer con mucha pena que se trata de las excepciones a la regla, ¿no? A esta regla generalizada de corrupción y de autoridades o funcionarios que entran con la única finalidad de hacerse más ricos
o beneficiarse de algún modo con el dinero de todos los peruanos, es la regla general. Yo he visto muy buenas gestiones de funcionarios muy competentes, muy sacrificados, muy comprometidos, no solamente con su institución, sino también con el Perú, que han contribuido con ideas y con acciones concretas que han permitido logros extraordinarios dentro de la gestión pública, ¿no? Y muchas veces cosas sencillas han terminado beneficiando al usuario en acortar los tiempos de espera por un trámite o simplificar alguna gestión o simplemente con brindar un mejor trato al ciudadano que viene a la administración pública en busca de alguna situación en particular, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible hacer una buena gestión pública y creo que es inevitable en estos cursos de gestión pública como el que estamos teniendo en esta noche, hacer esas reflexiones, porque si ustedes están aquí es porque de alguna manera u otra les interesa la gestión pública, de repente inclusive muchos de los que estén escuchando sean funcionarios públicos, y como ciudadano para mí es un compromiso ante ustedes hacer esta reflexión, ¿no? De todo lo importante y de la tremenda responsabilidad que constituye el ejercer la función pública y utilizar el poder público para los fines correctos, ¿no? No para un beneficio personal, no para enriquecerse a costas del Estado, sino para servir, y realmente es esto, porque ni siquiera ni te pagan bien, ¿no? Y mucha gente, creo yo, en su ignorancia, dicen, oye, ¿cómo es posible que el presidente del BCR gane 40.000 soles? Y una crítica absurda. 40.000 soles es $10.000. $10.000 es lo que ganaría un banquero junior en Nueva York. El presidente del BCR, si decidiera irse a trabajar a Nueva York, no va a ser un banquero junior. Y por tanto, trabajar en el BCR al señor Julio Velarde le representa una pérdida de dinero. Así de sencillo. Y la gente no lo entiende. Hay buenos funcionarios que no lo hacen por el dinero, y creo que está en las manos de todos y es una gran responsabilidad la que tenemos ahora el domingo 2 de octubre de poder elegir bien, ¿no? Lamentablemente no sé si haya buenas opciones en las jurisdicciones en las que ustedes viven, en mi ciudad no la hay, y bueno, es lo que tenemos, es lo que tenemos. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención antes de proseguir? Buenas noches. Permítame, doctor. Sí. Buenas noches, La doctor. verdad, excelente. Un momento, disculpen un momento, el señor Abel Rodríguez habría levantado la mano y luego le damos pase al señor Pedro Vargas, por favor. Adelante, señor Abel. Sí, justo estaba conversando. Me parece excelente la exposición, doctor. Bueno, también trabajo acá en Lima en el ámbito público. Me dedico al tema de la defensa, sobre todo en temas de corrupción, la defensa pública. Y la verdad ya en los 6, 7 años que veo puro temas de corrupción, la pregunta que me hago es, ¿cómo cambiar la corrupción en el Perú? Entonces, tenemos fiscalías anticorrupción especializadas, juzgados anticorrupción especializados, procuradurías anticorrupción especializadas, defensa pública anticorrupción, pero por más que la fiscalía o hay sentencias ejemplares, la corrupción sigue, ¿no? Usted ha trabajado en el Estado durante años y la verdad me gustaría que usted ahonde en este tema. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué tipo de políticas debe hacer el Estado Yo no para sé ver si el como un Estado. tema... A ver, Como un tema de yo les cuento una cosa inevitable que hable de mi vida privada. Mi madre es probablemente una de las mujeres, no, es sin duda la mujer más cándida que yo conozco. Es una señora intachable, ¿no? Incapaz de hacer algo que no corresponde. Y ella siempre se ha conducido así, y es así como ella nos ha criado a mis hermanos y a mí. Y en una noche, yo me encontraba en mi casa, era un domingo por la noche, hace algunos años, y había preparado café para sentarme a ver las noticias, tomándome un cafecito. Y mi mamá, que vive a 4 cuadras de mi casa, se iba, o venía creo de la peluquería, o no estoy seguro de dónde, sintió el aroma de café en mi casa y me tocó la puerta, me pidió que le invitara una taza de café.
Entonces dije, ya, siéntate, vamos a ver las noticias. Y justo ese domingo salió el tema de Odebrecht con Kuczynski, que le habían dado, o sea, explotó todo el tema de la corrupción con Odebrecht, ¿no? Que Barata había dado 10 millones de dólares, un tema por ahí. Pero sí recuerdo claramente que era 10 millones de dólares, ¿no? Y mi madre, pues, en su candidez, la mujer se empezó a dar de azotes en la espalda, que cómo era posible, que 10 millones de dólares, y que el presidente, que cuando era ministro ya no es posible confiar en... Uy, mi madre se escandalizó totalmente con el tema de la corrupción. Yo me quedé mirando nomás y me sonreí por la actitud que ella tomó y le hice la siguiente pregunta y ahora se las traslado a ustedes. Bueno, y es una realidad que para nosotros aquí en Tacna es muy cercana. Tal vez no vaya a ser tan cercana para ustedes, pero para nosotros aquí en Tacna sí lo es, porque nosotros tenemos a Chile, a la ciudad de Arica en Chile, a 30 minutos en auto. O sea, para nosotros en Tacna ir a Chile es como para alguien que vive en Lima irse de La Molina a San Isidro, o sea, cerquísimo. Bueno, yo le planteé el siguiente ejemplo a mi mamá. Vamos a suponer que tú tienes a uno de tus hijos menor de edad y que este niño juega en la selección de básquetbol del colegio. Y a la selección de básquetbol del colegio han invitado a jugar la final del campeonato interplanetario que va a realizarse en la ciudad de Arica. O sea, no existe ningún evento deportivo más importante que ese. Y va a ser en la ciudad de Arica y va a ser el día de mañana por la tarde. O sea, mañana, que esto fue un domingo, va a ser mañana lunes a las 3 de la tarde. Entonces tú tienes que llevarlo al niño a Arica para que juegue el baloncesto. ¿Ok? Pero resulta que el papá no puede ir. Solamente puedes ir tú. Ah, sencillísimo. Hay que ir al notario y sacar un permiso notarial donde el papá autoriza que la mamá lleve al niño al extranjero. Bacán. Entonces tú muy diligentemente te vas al notario a las 9 en punto de la mañana. Le explicas el problema y el notario dice, sí, mire, uno de los requisitos para este permiso es la partida de nacimiento. Ah, partida de nacimiento. Ok, nos vamos a la municipalidad. Y te bajas a la municipalidad, que aquí en Tacna del notario de la municipalidad es una cuadrita. Te bajas a la municipalidad. Pagas tu tasa, que es 15 soles por una partida. Haces tu colita. Y cuando llegas a la ventanilla, el funcionario te dice, señora, déjeme sus documentos. Yo tengo hasta 7 días hábiles para darle la partida. Pero ¿cómo que 7 días? Y le explicas todo el rollo, que el niño, que el baloncesto, que el campeonato. Le cuentas todo el rollo al funcionario y te dice, sí señora, pero es que yo tengo hasta 7 días para darle la partida. Ah, entonces tú dices, oye señor, pero usted tiene hasta 7 días. Me la podría dar hoy mismo. Hágame el favor y deme la partida que necesito para el niño. Sí señora, pero lo que pasa es que delante suyo han venido antes otras personas y yo debo atender a los usuarios por orden de llegada. Entonces tú le insistes, señor, por favor, que mire usted, fíjese que el niño, el campeonato, y el funcionario te dice lo siguiente. Ya señora, no se preocupe, yo la voy a ayudar, le voy a sacar su partida para dentro de 1 hora. Antes del mediodía le entrego su partida. Pero ¿sabe qué? Tráigase pues unas gaseositas y unas empanadas acá para los muchachos. Somos 10 personas en la oficina. Yo les pregunto a ustedes, ¿comprarían o no comprarían las gaseositas y las empanadas? Yo le hice la misma pregunta a mi madre. Y ella, que es la mujer más cándida del universo, me dijo que sí compraría las gaseositas y las empanadas para que le saquen la partida antes del mediodía. Y yo le dije, vieja, tú eres igualita pues a Barata, pues, ¿no? Claro, porque para Barata, 10 millones de dólares es exactamente lo mismo de lo que es para ti la gaseosita y las empanaditas para el funcionario. Es que así somos los peruanos, pues tenemos doble moral, ¿no? Y para nosotros la corrupción está relacionada con la cantidad del dinero involucrado. Claro, o sea, si es los 20 soles o
los 50 soles o los 100 soles para que el policía no te ponga la multa, está bien, ahí no hay ningún problema. Ah, pero si es 100.000 soles, ahí sí hay un problema. Ah, ahí sí levantas tu dedo acusador y dices, ah, el alcalde, el gobernador regional, el funcionario tal. Pero si fuiste tú que llevó gaseosa y empanadas para que te diera la partida, eso no es corrupción. Y ahí tenemos un gran problema de concepto, porque sí es corrupción. Porque ¿qué cosa es la corrupción? Es desviar el uso del poder que te ha sido dado para un beneficio personal o de un tercero. Eso es corrupción. No tiene absolutamente nada que ver con el monto que desembolsas. Entonces, yo creo que más que qué debe hacer el Estado, es qué podemos hacer nosotros, a título personal, para acabar con la corrupción. Esto es un tema que está en nuestras manos. Nada más. Esto es un tema que está en nuestras manos. O sea, si te van a poner la multa, ya, deja que te la pongan. Ahora, si tú lo quieres corromper al policía, te lo juro, yo no te voy a juzgar. Adelante, hazlo. Pero luego no te quejes de la corrupción. No te quejes. No digas que está mal que los ministros se lleven cientos de miles de dólares, porque es igual corrupción. Es la misma corrupción que tú hiciste cuando sobornaste al policía para que no te ponga la papeleta, o cuando regalaste un chocolate o una gaseosa o una empanada al funcionario de la ventanilla para que te tramitara más rápido el papel. Es exactamente lo mismo. El monto no hace la diferencia en la corrupción. Tal vez para fines delictivos, pero en el sentido estricto de la palabra, igual sigue siendo corrupción. Esa es mi reflexión acerca de la corrupción. Entonces, a la pregunta, ¿qué debemos hacer con la corrupción? Mi respuesta es categóricamente, quien decida ser funcionario público, decida también no corromperse. Eso es la solución para el problema de la corrupción. Porque te van a ofrecer, sin duda, te van a ofrecer, sin duda, te van a ofrecer dinero. Decide no corromperte. Y si no puedes con eso, mejor da un paso al costado y salte de la administración pública. Dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa. Esa es mi gran solución para el problema de la corrupción, porque claro, como decía el colega que intervino hace un rato, y yo razono de la misma manera. Tenemos Fiscalía Anticorrupción, tenemos Procuraduría Pública Anticorrupción, tenemos no solo juzgados, sino toda una Corte Nacional dedicada a temas de corrupción. Hemos visto por la tele los juicios mediáticos de corrupción, con presidentes de la República presos o con orden de captura, o que inclusive se suicidaron para no ir a la cárcel por temas de corrupción. La pregunta es, ¿el funcionario ha dejado de corromperse? Pese a todo eso, a ver, doctor, usted que trabaja en anticorrupción, ¿el funcionario ha dejado de corromperse? Bueno, lo que he visto, o sea, pese a que, como usted dice, ¿no? Presidentes, funcionarios, o sea, he visto tantos casos, pero la corrupción sigue. Sigue y seguirá. Y cada año es más y más. Entonces, de lo que está investigando también, justo expuse hace 2 horas un tema de ética. Entonces, vi el tema también que acá tenemos que trabajar en el tema. La corrupción nunca va a desaparecer, pero sí el Estado no debe dejarse vencer por la corrupción y debemos combatirle. Y el Estado debe trabajar en el tema de la prevención, ¿no? Uno de los puntos es fortalecer la Contraloría General de la República para el tema preventivo. Y finalmente el derecho penal va a sancionar, pero ya no te soluciona el problema. Tenemos que ver en las causas. Y acá veo es el tema de la educación, valores, ética y principio, ¿no? Y ahí creo que debemos invertir bastante. Y esto tiene que salir desde casa, ¿no? Lo primordial, porque lo que veo es como que la corrupción vaya en la sangre o en el alma del ser humano. Es como que el hombre ha nacido con ese mal que es la corrupción y cómo combatirle. Justo yo estaba pensando en un problema de tesis, pero digo, ¿para qué voy a investigar desde el derecho penal? Porque finalmente simplemente eso me va a servir para sancionar. Por más que le ponga cadena perpetua, va a seguir. Entonces dije, no, la corrupción siempre va a existir, pero sí no debemos dejar a que esto gane a la sociedad organizada y al Estado. Debemos ser más un mecanismo de prevención. Mire usted cómo este tema de la corrupción impacta
en todo este cuadro del que hemos venido conversando a lo largo de esta sesión, ¿no? Todos esos conceptos caen en saco roto porque no tenemos cómo equilatarlos con esta tendencia natural, como decía Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? El hombre por naturaleza es malo, salvo se vea compelido a ser bueno. Y en cierto modo, creo que eso también es una cuestión que ha sido recogida con mucha asertividad en esta obra que bueno, luego la llevaron a películas, inclusive con secuelas, de El Señor de los Anillos, ¿no? Cómo esta obsesión por el aro dichoso llegaba inclusive a transformar a la persona. Y esto es lo que ocurre con el poder. O sea, el poder puesto en manos de quien no debe es algo que obnubila, es algo que entorpece, ¿no? Y bueno, o sea, todo esto que hemos venido conversando del Estado y el mayor nivel de legitimidad o deslegitimidad del Estado está dado pues por el tema de la corrupción, ¿no? Lo cual por supuesto es una pena porque, bueno, tanto se quisiera poder avanzar, hacer cosas positivas en bien del Perú y esta clase de cosas lo entorpecen, ¿no? Una pena. Finalmente, ya para terminar con esta parte de cómo se utiliza el poder dentro del Estado, cómo está disciplinado, cómo es la organización teórica para el uso del poder, este tema de la gestión pública, que decíamos que es llevar la idea que se conoce como política pública, llevar esta idea de gabinete, este concepto, llevarlo a la práctica a través de la gestión pública, se realiza a través de sistemas. ¿Qué cosa es un sistema? Un sistema es un conjunto de principios, de normas, de procedimientos, de técnicas, de instrumentos que organizan las actividades de la administración pública. ¿Ya? Cuando hablamos de sistema en la administración pública nos referimos a todo eso, ¿no? A los principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, es decir, a la organización propiamente dicha de la administración pública para su correcto funcionamiento. Y estos sistemas están divididos en dos clases de sistemas. Los sistemas funcionales, que por así decirlo son el core business de la administración pública, y los sistemas administrativos, que son más bien sistemas de soporte y que por tanto son transversales a los sistemas funcionales. Ejemplo de sistema administrativo. A ver, el sistema administrativo de la gestión del medio ambiente. ¿Ya? El sistema administrativo de la gestión del medio ambiente, que tiene que ver pues con todo el tema medioambiental, ¿no? Con todos los órganos que cuidan el medio ambiente, con todas las normas, los procedimientos, el marco normativo que cuida el medio ambiente. Y los sistemas funcionales son aquellos que le van a dar soporte, pero los sistemas administrativos son aquellos que le van a dar soporte a los sistemas funcionales. ¿Qué sistemas administrativos tenemos? Por ejemplo, el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, el INVIERTE-PE. El Sistema Nacional de Abastecimiento, cuyo órgano rector es la Dirección General de Abastecimiento, y dentro de esta rectoría tiene al OCE, ¿no? Las contrataciones del Estado. Otro, el Sistema Nacional de Recursos Humanos, cuyo órgano rector es el SERVIR. Entonces, todos estos sistemas administrativos son transversales a todos los sistemas funcionales, porque en cualquier sistema funcional como el de medio ambiente se contrata personas, se contrata bienes, servicios y obras, y por eso es que los sistemas administrativos son más bien transversales y de soportes. Todo se organiza, se administra a través de sistemas administrativos y de sistemas funcionales. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Dejo los minutos finales por si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer un comentario ya para ir despidiéndonos. Sí, doctor, había la participación de otro señor más, si no me equivoco, del Sí. señor Pedro. En ese momento, adelante. Sí. Buenas noches, doctor. Soy Pedro.
Hola, Pedro. pregunta es lo siguiente, es un problema de política pública, ¿no? La migración extranjera venezolana ha traído como consecuencia miseria, ¿no? En una parte del sector de la sociedad peruana, como es la mendicidad infantil, que día a día se ve que yo soy litigante acá en Trujillo. Entonces, veo cómo utilizan a sus niños para la mendicidad pública y con bastante agresión. No, no sé qué se puede hacer frente a, digamos, a esta situación, porque niños peruanos también se están dedicando a la enseñanza que le están dando los malos elementos que han venido del extranjero. Esa es la pregunta, doctor. ¿Qué podemos hacer Sí, ante sin eso? duda el tema migratorio es una cuestión complicada, porque tiene mucho que ver también con las obligaciones internacionales que tiene el Estado peruano y con los instrumentos internacionales y las organizaciones internacionales que en el contexto de la Carta de Naciones Unidas tienen que ver con la protección de los migrantes, ¿no? Como el caso de la Organización Mundial de Migración o la organización, o perdón, el Alto Comisionado para los Derechos Humanitarios y de Refugiados, ¿no? Y en el caso de Venezuela, el Alto Comisionado ha declarado que este movimiento migratorio se trata más bien de una cuestión humanitaria, y, o sea, que otorga un estatus especial dentro de la Convención de Ginebra y merece una protección especial, por tanto, de parte de la comunidad internacional, ¿no? Pero vemos que aparejado con esta, creo yo, más que justa obligación internacional del Estado peruano, en la práctica también está desencadenado pues, olas de violencia protagonizada por estos migrantes, ¿no? Miren, aquí en Tacna, que tenemos muy cerca a Hilo, que es la jurisdicción costera de la región Moquegua, una banda de delincuentes extranjeros acribillaron a un efectivo policial, ¿no? Entonces, siempre va a estar ese paradigma de el Estado, cómo conjugar su obligación de atender, de cumplir estos compromisos internacionales con el deber de brindar seguridad y protección interna para sus ciudadanos, ¿no? Sin duda, es un tema muy polémico respecto del cual, lamentablemente, no hay el nivel adecuado de debate y, por tanto, no estoy seguro si ya haya sido identificado como un problema público respecto del cual se haya diseñado una política pública, ¿no? Creo que es un tema pendiente. Hola, Sí, ¿puedo adelante. participar todavía? Sí, adelante. Bien, para irnos positivos, mi estimado doctor, diría yo que todos, desde el escenario donde nos encontremos, podemos ser forjadores e iniciadores de políticas públicas. Tenemos que ser idealistas. Yo creo que la realidad a veces nos contrasta, nos ataca, pero no podemos perder ese ideal de querer un cambio real. Nosotros podemos ser los gestores de políticas públicas desde el escenario donde nos encontremos. Podemos aportar con ello, podemos trasladar nuestras iniciativas a aquellas personas que hacen políticas partidaria, a veces a través del Congreso de la República, ¿no? Que son los que podrían trasladar y aplicar estas políticas a través de normas, a través de los diferentes sectores de nuestro país. Yo creo que podemos dar esas iniciativas de cambio, tengamos fe a través de estos cursos de capacitación, a través de las maestrías en gestión pública. Preparémonos para estar instruidos para lograr esos objetivos. Seamos positivos. ¿Se puede cambiar nuestra sociedad? Sí se puede cambiar. Desde que nosotros cambiemos, podemos cambiar nuestra sociedad. No debemos ser de repente solo pensar de forma negativa, también seamos asertivos, también nuestra comunicación tiene que ser de forma positiva y con esperanza de cambio, ¿no? Gestores de políticas públicas que desarrollen en nuestra sociedad. Como usted dijo, imitemos y repliquemos lo que se hace en Suecia, ¿no? Traigamos un poquito de ello aquí y así
todos aportando también, podemos construir un cambio. Muchas gracias y gracias por su ponencia, me encantó. Gracias. Gracias, muy amable, gracias, qué bonito comentario. Bien amigos, les agradezco mucho, siempre un privilegio compartir experiencias, intercambiar puntos de vista. De ninguna manera, bueno, por lo menos en mi experiencia es así, ya llevo algunos años como profesor, de ninguna manera el estar delante de la clase significa que quien lo hace es el que sabe más. Yo creo más bien, y en mi experiencia ha sido así, es todo lo contrario, siempre soy yo quien termina siendo beneficiado por las experiencias, las intervenciones de los otros, y sin duda este caso no ha sido diferente en mis experiencias previas. Les agradezco muchísimo por el enorme privilegio de haberme permitido compartir con ustedes en esta noche, y nada, buen fin de semana y buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Renzo Ruiz. A nombre del Colegio de Abogados del Santa, se le agradece por su participación en esta primera sesión del Diplomado en Derecho Administrativo. Además, se le recuerda a todos los participantes que se pueden seguir inscribiendo en el presente diplomado para la participación de un sorteo que se va a realizar sobre un libro. Recordarles también que tanto las diapositivas como la grabación de la clase del día de hoy será subido al aula virtual y se les va a estar comunicando a través de los medios correspondientes para que puedan tener acceso. Y no se olviden también de inscribirse en el diplomado en Derecho Administrativo. Eso es todo en cuanto a la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.